Me mudé a un nuevo vecindario con mis dos hijos, Sofía y Diego, de 6 y 8 años, hace aproximadamente 6 meses. El primer día fui recibida por mi vecino, Ricardo. Era enérgico, bueno con los niños y tan hablador que cuando me dijo que era español ni siquiera tuve oportunidad de decirle que yo entendía perfectamente el idioma. De cualquier forma, mis hijos lo adoraron, y después de unos meses ya se había convertido en el niñero cada vez que yo tenía que ir a trabajar. La primera señal de alerta apareció cuando empezó a darme consejos parentales, sin que yo se los pidiera. Me decía a qué hora debía acostar a los niños, qué medicina darles, qué comida prepararles. Cuando le pedí amablemente que se detuviera, él respondió: «Perdón, es que tú sabes que soy infértil y casi siento que estos niños son míos. Imagina que no pudieras tener hijos. Estarías haciendo lo mismo que yo». Sentí lástima por él, y como no parecía un peligro para mis hijos, seguí confiándole su cuidado. Pero pronto empecé a notar que intentaba poner a los niños en mi contra. Al inicio era sutil. «Ricardo sí nos deja jugar y no nos obliga a dormir la siesta», me dijo Sofía. «Sí, y nos da chocolate antes de la comida», añadió Diego. Pensé que solo estaba tratando de parecer el adulto divertido, pero con el tiempo los comentarios de mis hijos se volvieron más manipuladores y perturbadores. «Ricardo dice que sería mejor papá de lo que tú eres mamá. Ricardo nos dijo que debemos escucharlo a él y no a ti. Ricardo dijo que quiere ser nuestro papá, pero no puede por tu culpa». Sentí que la sangre se me helaba. Quise correr a su casa a reclamarle, pero mis hijos lo querían demasiado. Necesitaba otra estrategia. Ese fin de semana lo invité a cenar con la intención de hablar con calma y establecer límites claros. Incluso me esmeré en preparar la casa y la cena para crear un ambiente cordial. No tenía planeado avisar a mis hijos, pero me escucharon hablar de la visita mientras debían estar dormidos. Se emocionaron tanto que cuando llegó el día, me rogaron que no arruinara nada ni hiciera enojar a Ricardo. Apenas cruzó la puerta, se arrodilló para abrazar a los niños, que corrieron a sus brazos. Pasó un minuto entero haciendo muecas graciosas con ellos, pero cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, sentí un cambio en su energía. Lo invité a sentarse a la mesa, pero él prefirió el sillón, diciendo que así los niños podrían sentarse en sus piernas. Le expliqué que la conversación que necesitaba tener con él no era apropiada delante de Sofía y Diego. Él sonrió y dijo: «Eso es absurdo. ¿Qué clase de madre manda a sus hijos a la recámara?». Después miró a los niños y preguntó: «¿Quieren quedarse aquí?». «Ricardo tiene razón», gritó Sofía. «Queremos quedarnos con él». Sentí que me quebraba por dentro. Intenté imponerme, pero cada vez que lo hacía, él manipulaba la situación usando a mis propios hijos en mi contra. Terminamos viendo una caricatura, y durante todo el tiempo, él me dirigía una sonrisa extraña, como si ya hubiera ganado. En ese momento recibió una llamada. Dejó de acariciar el cabello de Diego y se levantó al pasillo. Contestó en voz baja, hablando en español. Él todavía no sabía que yo entendía. Me acerqué disimuladamente a la cocina, fingiendo tomar un vaso de agua, y pegué el oído aquí de la puerta. Lo que escuché me hizo temblar. Ricardo hablaba con un amigo, burlándose de mí y presumiendo lo bien que iba su plan. En unos meses ya serán míos. Ya los volví contra ella. Ahora solo necesito hacerle algo a uno y culparla a ella. El DIF le quitará a los niños por negligencia y adivina con quién querrán quedarse. Exacto, conmigo. Me dieron ganas de vomitar, todavía añadió. Los niños son tan fáciles de manipular. Solo ofréceles una sorpresa o diles que los vas a decepcionar si no obedecen y te dirán lo que quieras. Regresé a la sala con el rostro pálido y los puños cerrados. Cuando volvió, sonriendo como si nada, yo también sonreí. Ya tenía un plan. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé sentada en la sala, a oscuras, tratando de procesar lo que había escuchado. Este hombre, un desconocido, se había infiltrado en nuestras vidas con el objetivo deliberado de quitarme a mis hijos. No pude dormir ni comer. Por la mañana ya había pasado del miedo hacia la furia. Llamé a mi trabajo para reportarme enferma y llevé yo misma a los niños a la escuela, cuidando que Ricardo no estuviera cerca. Luego llamé a mi hermana Lucía, la única persona en quien confiaba plenamente. «¿Está haciendo qué?», gritó al escuchar mi relato. «¿Planeando acusarte de negligencia para que el DIF te quite a los niños?». Asentí, todavía incrédula. Ese maldito se contuvo. «Perdón, necesitamos un plan y pruebas». Lucía tenía razón. Sería mi palabra contra la de él, y llevaba meses preparando el terreno, mientras yo no sospechaba nada. Ese mismo día, pedí cámaras ocultas y grabadoras con activación de voz. Gracias a la entrega express, tendría todo instalado antes del fin de semana.
Mientras los niños hacían la tarea, me puse a leer sobre manipulación narcisista y técnicas de gaslighting. Cada descripción encajaba con el comportamiento de Ricardo. Me había aislado, minado mi autoridad, creado dependencia y ahora avanzaba hacia el golpe final. Por la noche, Diego me preguntó si Ricardo vendría a casa. Al decirle que no, ambos se mostraron decepcionados. Sofía incluso dijo: pero los viernes son días de Ricardo. Al parecer, él había creado rutinas con mis hijos sin que yo me enterara. Intenté preguntarles con naturalidad qué cosas hablaban cuando yo no estaba. Diego se incomodó. Nada, cosas. Sofía intervino. Son secretos. Ricardo dice que algunas cosas son solo entre nosotros y él. Mi alarma interior se disparó, pero mantuve el rostro sereno. Recuerden que siempre pueden contarme cualquier cosa, aunque alguien les diga que es un secreto. Diego bajó la mirada y murmuró: Ricardo dice que no entenderías y que te enojarías. Más tarde, las cámaras llegaron mientras los niños veían televisión. Las escondí rápido. Una parecía cargador en la sala, otra, un reloj en la cocina, otra en la repisa. Instalé la app en mi celular para monitorear todo. Le mandé un mensaje a Ricardo: los niños preguntan por ti. Mañana tengo una emergencia de trabajo. ¿Podrías cuidarlos unas horas? Su respuesta llegó de inmediato: estoy ocupado hasta la tarde, pero puedo de 7 a 9 p.m. Perfecto, esa sería la trampa. Esa noche, mientras veía a mis hijos dormir, sentí una oleada de rabia protectora. Este hombre había intentado robar lo más valioso de mi vida. Le acaricié el cabello a Diego y susurré: nadie te va a quitar de mi lado, nunca. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Desayunamos hotcakes y hablamos de qué hacer el fin de semana. Entonces mencioné casualmente: quizás el próximo fin podríamos ir a visitar a la abuela. La reacción fue inmediata y violenta. «No podemos ir», gritó Sofía. «Ricardo dijo que tiene una sorpresa especial para nosotros el sábado», dijo Diego con verdadero pánico. Me quedé helada con la espátula en la mano. ¿Qué clase de sorpresa planeaba? Decidí adelantar mis planes. Mientras ellos estaban en la escuela, revisé sus cuartos. Debajo del colchón de Diego encontré un celular barato con un solo número guardado, el de Ricardo. Los mensajes eran instrucciones: márcame si tu mamá actúa raro, llámame si intenta llevarlos lejos. Encontré otro celular idéntico dentro del peluche favorito de Sofía. Les tomé fotos y los dejé en su lugar. No quería que sospechara que lo había descubierto. También llamé a sus maestros. La maestra de Diego me dijo que últimamente estaba más retraído. La de Sofía comentó que hablaba constantemente de tío Ricardo, y lo peor, me informaron que Ricardo ya había recogido a mis hijos 2 veces en el último mes, diciendo que era su tutor autorizado. Corrí a la oficina de la escuela y actualicé la lista. Nadie más podía recogerlos, solo yo. Esa tarde intenté hablar otra vez con los niños. Diego se puso a la defensiva. ¿Por qué preguntas tanto por Ricardo? ¿Ya no lo quieres? Sofía, con el labio temblando, dijo: si lo haces irse, te voy a odiar para siempre. Sentí un nudo en la garganta, pero disimulé con una sonrisa y propuse hacer galletas juntos. Mientras revolvíamos la masa, Sofía dejó escapar: Ricardo nos está enseñando juegos especiales. ¿Qué juegos?, pregunté con voz tranquila. Ella me miró y calló. Diego contestó: son juegos secretos. Tragué saliva, pero mantuve el tono neutral. Suena divertido. Tal vez un día podamos jugar con la tía Lucía también. Esa noche hablé con mi amiga Carla, que trabaja en servicios sociales. Sin dar nombres, le conté la situación. Sin pruebas sólidas, será tu palabra contra la de él, me advirtió. Y si los niños ya están alienados, incluso sus testimonios podrían favorecerlo. ¿Entonces qué hago?, pregunté desesperada. Necesitas que él mismo revele sus intenciones en una grabación. Y documenta todo: tus interacciones positivas con los niños, su comida, sus rutinas, cualquier cosa que contradiga una acusación de negligencia. Colgué con un plan más claro. La trampa estaba lista para esa misma noche, cuando Ricardo regresara a casa. A las 7 en punto de la noche, Ricardo llegó como lo había prometido. Yo ya tenía todas las cámaras encendidas y las grabadoras activadas en distintas habitaciones. Me aseguré de aparentar cansancio y estrés, como si hubiera tenido un día muy pesado en el trabajo. Quería que él se sintiera confiado y tratara de aprovechar la situación. ¿Todo bien, Mariana?, preguntó con ese tono empalagoso. Ha sido un día horrible, respondí suspirando y mirando el suelo. Problemas en el trabajo. Él sonrió de una manera calculada. Observó a mis hijos, la sala y hasta la cocina, como si estuviera evaluando todo. Después dijo con falsa preocupación: los niños se ven un poco descuidados. ¿Ya cenaron? Comieron botanas. Pensaba pedir una pizza, contesté con desgano. Chasqueó la lengua.
asegurándose de que mis hijos lo escucharan. Necesitan nutrición de verdad, no comida chatarra. No caí en la provocación. Fingí indiferencia y lancé otra prueba. Estaba pensando en mudarnos más cerca de mis papás. Mi mamá podría ayudarme con el cuidado de los niños. Su rostro se oscureció por un instante, antes de recomponerse. Mudarse sería muy perjudicial para los niños. Apenas se están adaptando aquí. Nos ayudaría económicamente, insistí con voz suave. Ricardo me tomó del brazo y me condujo hacia la cocina, lejos de Sofía y Diego. Una vez allí, bajó la voz y su máscara cayó. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó con rabia contenida. Estás arruinando todo. Yo sabía que la grabadora oculta en la cocina captaba cada palabra. No entiendo por qué te molesta tanto, dije con fingida confusión. Solo es una idea que me sugirió mi mamá. Estos niños necesitan estabilidad, respondió, recuperando un poco la calma. Y yo estoy aquí para dársela. Tus papás viven a 2 horas, tendrían que cambiar de escuela, perder a sus amigos y perderme a mí. La manera posesiva con que dijo perderme me heló la sangre. Pero al final del día son mis hijos, dije con firmeza. Yo decido lo que es mejor para ellos. Claro que son tus hijos, técnicamente, dijo con una sonrisa torcida. Esa palabra, técnicamente, me perforó el pecho. Guardé silencio, fingiendo que revisaba la hora en el reloj. Será mejor que me vaya, dije con calma. Cuando Ricardo se despidió de los niños, los abrazó más tiempo de lo normal. Diego incluso lloró, como si pensara que nunca volvería a verlo. Alcancé a escuchar cómo le susurraba a Sofía. ¿Recuerda lo que platicamos? Ella asintió con solemnidad. Mi estómago se encogió. Esa noche, al revisar la grabación de la cocina, comprobé que tenía material comprometedor. Su frase, estás arruinando todo, y la manera en que hablaba como si los niños fueran suyos. No era suficiente para acusarlo legalmente, pero sí para reforzar mi plan. A la mañana siguiente, mencioné casualmente a los niños que había encontrado los celulares escondidos en sus cuartos. Esperaba que confesaran, pero en lugar de eso ambos entraron en pánico. Nosotros los encontramos, dijo Diego rápidamente, sin mirarme hasta los ojos. Sí, no son de Ricardo, son nuestros, añadió Sofía con voz temblorosa. Me di cuenta de lo bien que él los había entrenado para mentir. Aunque los sorprendiera con pruebas, ellos repetirían cualquier historia que Ricardo les diera. Intenté mostrarles fotos viejas, de cuando íbamos a la playa, de cuando jugábamos en el parque, de nuestra vida antes de que Ricardo entrara en escena. ¿Se acuerdan de lo divertido que fue?, pregunté con una sonrisa. Sofía frunció el ceño. Ricardo nos enseñó otras fotos tuyas, dijo en voz baja, donde sales con cara de enojada. Diego agregó. Sí, dijo que esas son las fotos verdaderas. Me quedé paralizada. Ricardo les estaba mostrando imágenes editadas de mí para que pensaran que era mala madre. Llamé a mi hermana Lucía y le pedí que viniera a quedarse unos días. Necesitaba un testigo adulto. Esa tarde llegó y los niños se emocionaron mucho al verla. Estábamos preparando la cena cuando Ricardo apareció sin avisar, cargando bolsas de regalo. Sorpresa, anunció alegremente, como si nada estuviera mal. Los niños corrieron hacia él gritando su nombre, igual que si llegara Santa Claus. Les dio los paquetes envueltos en papel brillante. Ahora no, estamos a punto de cenar, le dije con firmeza. Déjalos abrirlos, respondió con un gesto despectivo. Son cositas pequeñas. Los niños hicieron caso omiso de mi instrucción y rompieron el papel de inmediato. Lucía me miró boquiabierta, finalmente comprendiendo lo que yo le había contado. Cómo Ricardo me ignoraba y minaba mi autoridad frente a mis propios hijos. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía me dijo en voz baja, no exageraste nada. Fue brutal verlo con mis propios ojos. ¿Quieres que lo enfrentemos juntas? No. Si lo enfrentamos, solo será más cuidadoso. Tenemos que atraparlo, revelando su plan. Decidimos que Lucía fingiría estar preocupada por mi manera de criar a los niños y trataría de ganarse la confianza de Ricardo. Si él bajaba la guardia, podría confesarle más. Al día siguiente, Lucía se encontró con él en la cafetería del vecindario. Inició una charla casual. Estoy visitando a mi hermana y a los niños. ¿Cómo están? Bien, aunque me preocupan un poco, contestó él con rapidez, desviando la atención de mí hacia mis hijos. Lucía fingió dudar antes de confesar. La verdad, estoy un poco intranquila. Mariana parece abrumada últimamente. Al inicio, Ricardo sospechó de su repentino interés, pero poco a poco bajó la guardia cuando Lucía continuó, expresando preocupación. Ella incluso sugirió que los 3 nos reuniéramos un fin de semana para hablar del tema. Más tarde, cuando me contó lo ocurrido, acepté demasiado rápido la idea de la reunión y Ricardo se mostró receloso.
Tuve que retroceder y responder con cautela para que creyera que dudaba. Esa desconfianza inicial lo tranquilizó. Pensó que todo estaba bajo control. El sábado fuimos a un bar del centro. Yo llegué 15 minutos tarde, fingiendo estar apurada y desorganizada. Ricardo aprovechó para quejarse de mi inestabilidad frente a Lucía. Ya no es la misma de antes. Los niños me cuentan cosas, dijo, sacudiendo la cabeza con falsa tristeza. Lucía lo guió con cuidado hacia el tema de su vínculo con los niños. Tienes una relación muy especial con ellos. ¿Cómo lograste eso? Ricardo infló el pecho, orgulloso. Tras un par de copas, se mostró menos precavido. Los niños necesitan estructura. Cuando el cuidador principal es inestable, buscan seguridad en otro lado. Yo solo me posicioné como esa seguridad. ¿Y cómo lo lograste?, preguntó Lucía con fingida inocencia. Es cuestión de contraste. Si Mariana les dice que no, yo digo que sí. Si está cansada o de mal humor, yo soy paciente y comprensivo. Al final, ellos empiezan a acudir a mí primero. Apreté mi vaso con tanta fuerza que pensé que se rompería. Allí estaba, confesando que había estado envenenando la relación con mis hijos a propósito. Lucía logró grabar algunos fragmentos en su celular, pero el ruido del bar hacía que el audio fuera poco claro. Deberíamos continuar esta charla en un lugar más tranquilo, propuso Lucía. ¿Qué tal una cena en su casa la próxima semana?, sugirió él con entusiasmo. Aceptamos. Al salir del bar, Ricardo colocó su mano en mi espalda baja de forma posesiva. Sentí un escalofrío. Durante los siguientes días, instalé más grabadoras y cámaras en la casa. Mientras escondía una detrás de unos libros, Diego entró repentinamente. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el aparato negro en mi mano. Mi corazón dio un salto. Es un temporizador para cocinar, mentí con naturalidad. Estoy probando nuevas recetas. Pareció creerme y se fue. Pero yo me volví aún más cuidadosa. No podía arriesgarme a que Ricardo descubriera mi plan. La noche de la cena, Ole llegó. Ricardo apareció con una botella de vino costosa, insistiendo en que brindáramos. Me observaba atentamente mientras yo bebía, así que, en un descuido, vacié la mayor parte en una maceta cercana. Algo en su insistencia me hacía sospechar que quería nublar mi juicio. Lucía abrió la conversación con la misma táctica. Mariana ha estado muy estresada últimamente. Me preocupa su forma de manejar todo. Ricardo aprovechó para hablar con soltura. Los niños me confían cosas que no le cuentan a ella. En ese instante, Sofía comenzó a llorar desconsolada. No quiero que nos alejen de Ricardo, gritó entre lágrimas. Me quedé paralizada. Tranquila, mi amor, nadie los va a separar, dije, abrazándola. Ella miró a Ricardo y después a mí. Pero si sigues siendo mala con él, no podrá llevarnos a su lugar especial. Sentí que la sangre me abandonaba. ¿Qué lugar especial?, pregunté con voz temblorosa. Ricardo intervino con rapidez. Me refería al Museo de los Niños, nada más. Pero yo sabía que Sofía no se refería a un museo. Era la prueba de que había tenido conversaciones privadas con ellos, haciéndoles promesas secretas. ¿Ves?, dijo Ricardo en voz baja, señalándome. La hace sentir culpable por expresar sus emociones. Eso es manipulación emocional. Lucía fingía revisar su celular, pero en realidad estaba grabando todo. Logró captar claramente cómo Ricardo me acusaba de manipulación justo mientras él hacía lo mismo. Esa noche revisamos el material. Era inquietante y revelador, pero no constituía evidencia suficiente para detenerlo. Necesitábamos más. Decidí arriesgarme con un movimiento más directo. A la mañana siguiente le mandé un mensaje. Después de lo de anoche, estoy pensando en llevar a los niños a terapia. Me preocupa que tengan un apego confuso contigo. Respondió al instante. Yo puedo ayudarte a encontrar un buen terapeuta infantil. Conozco a varios. Le contesté. Gracias, pero ya hice una cita para la próxima semana. Inmediatamente me llamó con tono nervioso. No es necesario involucrar a terceros. Eso puede hacerles pensar que algo anda mal con ellos. Mejor déjalo en familia. Tal vez tengas razón, respondí, aparentando dudar. Además, mis papás vendrán la próxima semana y se quedarán unos días. Silencio. Luego preguntó con voz tensa. ¿Cuánto tiempo se quedarán? ¿Cuándo llegan exactamente? No estoy segura, mentí. Puede que una semana, quizá 2. Su reacción me confirmó lo que sospechaba. Temía que hubiera adultos externos, que pudieran desenmascararlo frente a los niños. Un día después, descubrí que le había dado un nuevo celular a Diego, un smartphone esta vez. Cuando lo confronté, Diego respondió con un guión aprendido de memoria. Ricardo dice que lo necesito porque a veces no contestas tu teléfono. Es para mi seguridad. En lugar de quitárselo, lo dejé pasar para no levantar sospechas. Esa noche, revisé los mensajes. Ricardo, ¿recuerdas nuestro plan si tu mamá intenta llevarlos lejos? Diego, sí, me acuerdo.
Ricardo, buen chico, no le digas a nadie sobre este teléfono. Tomé capturas de pantalla y devolví el celular a su escondite. Le escribí a Ricardo desde mi propio número. Te agradezco la preocupación, pero no vuelvas a regalar aparatos electrónicos a mis hijos sin hablarlo conmigo primero, contestó con un emoji sonriente que a esas alturas me parecía siniestro. Lucía siguió con su estrategia de ganarse su confianza. Se reunió con él para un café y le dijo: me preocupa cómo está actuando Mariana. Está olvidadiza, se enoja de nada. No sé si los niños están bien. Él la analizó un momento, luego asintió complacido. Yo también pienso que no es la más adecuada para cuidarlos. Estoy documentando cosas para probarlo. Lucía no lo presionó demasiado, pero esa frase fue reveladora. Él planeaba acumular supuestas pruebas en mi contra. Esa noche, mientras bañaba a los niños, revisé que no tuvieran marcas. Sofía me miró confundida. ¿Por qué me revisas tanto, mamá? Solo busco picaduras de mosquito, le respondí con una sonrisa. Al día siguiente, recibí una llamada de la escuela. Diego tenía un moretón sospechoso en el brazo. Dijo que se había caído en mi casa. El colegio estaba obligado por a reportarlo. Sentí el corazón hundirse. Corrí por él y lo llevé al médico familiar, la doctora González. Ella examinó el moretón con cuidado. No parece una caída, me dijo en voz baja. Tiene la forma de alguien que lo agarró con fuerza. Le pedí que lo documentara todo y me entregara una copia. Estaba claro. Ricardo había dado el siguiente paso. Esa misma tarde, Ricardo me mandó un mensaje. ¿Puedo llevar a los niños al parque? Le respondí con cortesía que teníamos planes familiares. 20 minutos después, tocó a mi puerta con una sonrisa fingida. «Sorpresa», dijo. Los niños corrieron hacia él emocionados. «Hoy tendremos noche familiar», le expliqué con firmeza. «¿Puede venir Ricardo?», preguntó Sofía con ilusión. «No, mi amor, hoy no». Él se agachó hasta quedar a su altura y le susurró algo al oído. Ella estalló en llanto. «Eres la peor mamá del mundo», gritó, huyendo hasta su cuarto. Diego se quedó indeciso, mirándome con ojos llenos de confusión. Ricardo me dijo en voz baja: «¿Ves cómo se ponen cuando les niegas la diversión? Yo solo quiero darles un poco de normalidad. Son mis hijos y tenemos planes familiares». «Respétalo», contesté, bloqueando la puerta. Finalmente se fue, pero no sin darme una mirada que me heló hasta los huesos. Esa noche intenté hablar con los niños, pero se negaron a responderme. Bajaron la mirada al piso y se encerraron en su silencio. Llamé a Lucía, llorando. «Es como si ya no fueran mis hijos». «Eso es justo lo que él quiere», me recordó con voz firme. «No es que te odien, es que están siendo manipulados». Lucía propuso algo más arriesgado. «Necesitamos un escenario donde Ricardo revele su plan completo, pero sin que los niños corran peligro». Me negué al inicio, pero finalmente accedí. Dejaríamos a los niños con mis papás durante un fin de semana y usaríamos la casa como trampa. Cuando les dije a los niños que iríamos a visitar a la abuela, se pusieron nerviosos de inmediato. Fingí salir de la habitación, pero los espié desde el pasillo. Estaban mandando mensajes frenéticamente en sus celulares secretos. Minutos después, sonó mi teléfono. Era Ricardo, con un tono casual pero tenso. «Los niños me dijeron que planeas sacarlos de la ciudad». «Solo un fin de semana con mis padres», contesté con calma. «Los niños necesitan estabilidad. Viajar tanto no es bueno. Tu comportamiento últimamente ha sido errático. Si esto continúa, tendré que reportarlo al DIF». Era la amenaza que había estado esperando. «Pues me estás diciendo que vas a llamar al DIF porque llevo a mis hijos a ver a sus abuelos». «Solo me preocupa su bienestar», respondió con voz suave. Grabé toda la conversación. Era la prueba de su chantaje velado. Al día siguiente, Lucía y yo decidimos ejecutar la siguiente fase del plan: hacerlo creer que me iba a mudar con los niños de manera definitiva. Colocamos varias cajas de cartón en el patio delantero, claramente etiquetadas con rotulador negro: cocina, juguetes, ropa de Sofía, cosas de Diego. Nos aseguramos de que fueran visibles desde la calle. No pasó mucho tiempo antes de que el auto azul de Ricardo diera la primera vuelta frente a la casa. Lo vi conducir lentamente, observando las cajas con una expresión que no lograba ocultar. Dio otra vuelta y luego una tercera, hasta que finalmente se detuvo y bajó del coche. «¿Limpieza de primavera?», preguntó, fingiendo naturalidad mientras señalaba las cajas. En realidad, encontré una buena oportunidad de trabajo en Guadalajara, improvisé con voz segura. Pagan mejor y las escuelas son buenas. El rostro de Ricardo se deformó en una mezcla de enojo y pánico. Dio un paso hacia mí, bajando la voz hasta que sonó como un susurro amenazante. «No puedes simplemente llevártelos», dijo con los dientes apretados. «Esos niños me necesitan. Necesitan estabilidad. Necesitan a alguien como yo». «Son mis hijos», respondí con calma.
y yo decido lo que es mejor para ellos. Ricardo me miró con frialdad. Por ahora, dijo con un tono calculado, pero créeme, si intentas irte, me aseguraré de que todos sepan qué clase de madre eres en realidad. Sentí que la sangre me abandonaba. Estaba amenazándome de frente. Justo en ese momento, pasó la señora Patel, una vecina amable, que solía sacar a pasear a su perro por la cuadra. Ricardo cambió al instante de expresión, fingiendo simpatía. «Qué lindo día, señora Patel», dijo con voz alegre. Ella sonrió y siguió su camino, pero yo no me perdí la mirada helada que él me lanzó al irse. «Luego hablamos», susurró antes de marcharse. Esa noche, cuando ya había acostado a Sofía y Diego, vi una sombra moverse frente a la ventana de la cocina. El corazón me dio un vuelco, apagué las luces y abrí ligeramente la cortina. Allí estaba Ricardo, parado en mi patio trasero, espiando dentro de la casa. Encendí la luz del porche y abrí la puerta. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», pregunté con la voz temblando de rabia. Él fingió sorpresa. «Solo quería asegurarme de que los niños estuvieran bien. Te noté alterada más temprano. Son las 10:30 de la noche. Lárgate o llamo a la policía». Alzó las manos en señal de rendición. «Tranquila, solo soy un vecino preocupado». Lo vi alejarse con pasos lentos, pero sus ojos seguían siendo fríos, calculadores. Esa fue la señal definitiva. Debíamos acelerar el plan. Al día siguiente, llevé a Sofía y Diego a casa de mis padres, a 2 horas de distancia. Pensé que estarían más seguros allí, mientras Lucía y yo preparábamos la confrontación final. Durante el trayecto, noté por el retrovisor un sedán azul siguiéndonos a lo lejos. Mi estómago se contrajo. Tomé varias calles al azar, pero el coche siguió detrás. Era Ricardo. Llamé a Lucía en altavoz. «Nos está siguiendo», dije, tratando de mantener la calma. «Respira, haz una vuelta inesperada. Si continúa, dirígete a una estación de policía», aconsejó. Giré de pronto hacia un centro comercial y conduje alrededor del estacionamiento. Cuando salí por otra salida, el sedán ya no estaba. Aún así, me aseguré de tomar un camino largo y enredado hasta llegar con mis padres. Les expliqué lo esencial de la situación, sin dar todos los detalles, y les pedí que no dejaran solos a los niños bajo ninguna circunstancia. Lucía y yo regresamos a mi casa. Al llegar, supimos que algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta, entramos con cautela. Los cajones estaban abiertos, los papeles tirados. Alguien había registrado la casa. «Fue él», susurré, sintiéndome invadida. Llamamos de inmediato hasta la policía. El oficial Herrera llegó rápido y revisó el lugar. «No hay señales de entrada forzada. Probablemente tenía copia de la llave», concluyó. «¿Podemos acusarlo de robo?», pregunté ansiosa. «Sin pruebas de que fue él, lo máximo sería allanamiento, pero tendríamos que demostrarlo», explicó con seriedad. Después de que se fue, Lucía me propuso un nuevo ángulo. «Podemos usar esto a nuestro favor. Si le hago creer que estoy nerviosa por la visita de la policía, tal vez lo presionemos a revelar más». Esa misma noche, Lucía lo llamó fingiendo angustia. Puso el altavoz para que yo escuchara. «Ricardo, alguien entró a la casa de Mariana. Estoy asustada. La policía estuvo aquí», dijo con voz temblorosa. Su respuesta fue escalofriantemente tranquila. «Esto es perfecto». «¿Perfecto? ¿De qué hablas?», preguntó ella. «Piensa, una madre inestable que deja la casa insegura, que hace viajes impulsivos. Todo suma al caso». Lucía me miró con los ojos abiertos de par en par. Lo que decía confirmaba que el allanamiento no era solo para buscar algo, sino parte de su estrategia para pintarme como una madre negligente. «¿Qué caso?», insistió Lucía. «Digamos que tu hermana no es la guardiana más adecuada para esos niños. A veces es necesario que el DIF los aparte de un ambiente inseguro». Colgó con esa frase como un cuchillo en el aire. Esa era la prueba que necesitábamos. Lo había dicho con todas sus letras. Decidimos preparar la confrontación final. Invitamos a Ricardo a hablar sobre el bienestar de los niños en mi casa. Lo que él no sabía era que el oficial Herrera y mi amiga Carla de Servicios Sociales estarían escondidos en una habitación grabando todo. Cuando llegó esa tarde, lucía confiado. Saludó con su sonrisa habitual, pero al ver que solo estábamos Lucía y yo, se relajó aún más. «Entonces, ¿querían hablar de los niños?», preguntó. «Sí», dije con calma. «Me preocupa a alguien que los ha manipulado, que entró hacia mi casa sin permiso y que está planeando quitármelos». Su sonrisa se desmoronó un poco. «No sé de qué hablas». «Ah, no», repliqué con firmeza. «¿Recuerdas lo que dijiste por teléfono? Pronto serán míos». El color se le fue del rostro. «Tú no hablas español», balbuceó. «Viví 1 año en Madrid», contesté. Sorpresa. Saqué el celular y reproduje la grabación de su amenaza sobre el DIF, junto con el audio en la cocina cuando dijo: «Estás arruinando todo».
Su expresión pasó de incredulidad a furia. Esto no prueba nada. Nadie va a creerte sobre mí. Esos niños me aman más que a ti. Porque los has manipulado sistemáticamente, respondí con voz firme. Les diste teléfonos secretos, les enseñaste a mentir, hasta les mostraste fotos editadas para hacerme ver como una mala madre. En ese instante, el oficial Herrera y Carla salieron de la habitación. De hecho, sí hay pruebas, dijo el oficial, y usted acaba de dar más. Ricardo se levantó bruscamente, intentando salir, pero Herrera le bloqueó el paso. Esto es un abuso, gritó. Yo solo intentaba ayudar a esos niños. Ayudándolos a través de un allanamiento, inventando reportes falsos para el DIF, replicó el oficial. Lo esposaron ahí mismo, mientras él me miraba con un odio que me puso la piel de gallina. Ellos nunca te creerán a ti en lugar de a mí, escupió. Soy el único que realmente los quiere. Lo vi marcharse en la patrulla, con una mezcla de alivio y devastación. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Ayudar a mis hijos a entender la verdad y reconstruir la confianza que él había destrozado. Cuando llamé a mi mamá para decirle que podían traer de vuelta a mi Sofía y Diego, me dijo preocupada. Han estado preguntando por Ricardo todo el tiempo. Creen que tú lo estás alejando de ellos a propósito. Lo estoy haciendo, suspiré, pero no por lo que piensan. ¿Cómo explicarle a dos niños pequeños que el adulto en quien confiaban había estado manipulándolos? ¿Cómo hacer que entendieran palabras como gaslighting o abuso psicológico? Me quedé en silencio largo rato. Sabía que lo que venía sería la batalla más importante de mi vida. Sanar a mis hijos de todo el daño calculado que Ricardo les había causado. Los primeros días después del arresto fueron una pesadilla emocional. Cuando les conté, con suavidad, que Ricardo había hecho cosas malas y no volvería, Diego me gritó. «Estás mintiendo», Sofía rompió en llanto. «Estás celosa porque lo queremos más que a ti». Sus palabras me desgarraron, pero me repetí a mí misma que ellos también eran víctimas. Ricardo había envenenado sus pensamientos por meses. Busqué a una psicóloga infantil especializada en manipulación emocional, la doctora Ramírez. Fue comprensiva, pero directa. Los niños a esta edad no tienen la capacidad de comprender tácticas de manipulación. Para ellos, solo se trata de que alguien a quien querían ya no está, y creen que tú eres la responsable. Entonces, ¿cómo lo arreglo?, pregunté desesperada. Con paciencia. No se trata de convencerlos de que Ricardo era malo, sino de reconstruir su confianza en ti. Las primeras sesiones fueron duras. Diego se cruzaba de brazos y no respondía. Sofía solo hablaba a través de su peluche favorito. Pero poco a poco, la doctora los fue abriendo con juegos y dibujos. Un día, Ramírez me mostró un dibujo que Diego había hecho. Ricardo dándoles dulces y juguetes, mientras yo aparecía al fondo con una cara de enojo exagerada. Ricardo jugaba un juego especial con ellos, explicó. Los premiaba cada vez que hablaban mal de ti y los castigaba retirando afectos y decían algo bueno. Sentí náuseas. Los había condicionado como si fueran animales. Ramírez asintió. Es una técnica clásica de manipulación. Les enseñó a ti a asociar tu imagen con algo negativo y la suya con algo positivo. Sabía que el camino sería largo y doloroso. Creí que, con Ricardo arrestado, lo peor había terminado. Estaba equivocada. Los primeros días después de que lo sacaron, esposado de mi casa, fueron caóticos. Sofía lloraba todas las noches, preguntando cuándo volvería. Diego se mostraba distante, encerrado en sí mismo. Yo intentaba mantener la calma, recordándome que ellos también eran víctimas. La doctora Ramírez me había advertido, no esperes que cambien de opinión de un día para otro. Para ellos, Ricardo sigue siendo una figura de confianza. Lo que sienten es duelo, aunque no lo entiendan así. Yo asentí, aunque por dentro me moría. Un par de semanas después, recibimos una carta. El sobre estaba dirigido a los niños y fue entregado a través de una vecina. Reconocí de inmediato la caligrafía. Lo abrí con las manos temblorosas. Queridos Sofía y Diego, los extraño mucho. Nadie entiende nuestro amor y por eso intentan separarnos. Su mamá está confundida, pero algún día verán la verdad. Nunca los abandonaré. Siempre estaré con ustedes, aunque ella intente mantenernos apartados. Su verdadero amigo, Ricardo. Sentí un nudo en la garganta. Corrí a mostrarle la carta a la doctora Ramírez, que me aconsejó tramitar de inmediato una orden de restricción total. Ni cartas, ni llamadas, ni terceros. Lo hice al día siguiente, pero Ricardo era persistente. Un mes después, Sofía llegó de la escuela con una pulsera colorida en la muñeca. ¿Quién te la dio?, pregunté con cautela. La nueva ayudante del salón. Dijo que era un regalo secreto, respondió. Se me encendieron todas las alarmas.
Al día siguiente fui a la escuela y descubrí que una voluntaria en el aula era en realidad prima de Ricardo. No tenía idea de que él tuviera familia cerca. El director aceptó retirarla del salón, pero explicó que legalmente no podían prohibirle la entrada a la escuela entera sin más pruebas de intenciones maliciosas. Me sentí desprotegida. Mientras tanto, el caso legal avanzaba con una lentitud desesperante. El abogado de Ricardo solicitaba aplazamientos constantes, pintándolo como un simple vecino preocupado. Lucía y yo nos reuníamos cada semana con la fiscalía, organizando todas las grabaciones y documentos. Descubrimos que algunas grabaciones podían ser inadmisibles en corte por las leyes de consentimiento en nuestro estado. Fue un golpe duro. Teníamos que apoyarnos en los testimonios de la intrusión en mi casa y el patrón de manipulación psicológica. Llegó el momento en que el abogado defensor pidió que los niños fueran entrevistados. Casi me desmayo al oírlo. Me parecía cruel que ellos fueran expuestos a ese proceso. Al final, se acordó que la entrevista sería privada, con una defensora de menores llamada señora Winters. Ella tenía experiencia y sabía cómo detectar señales de manipulación. El día de la entrevista, todo parecía ir bien hasta que le mostró a Diego una foto familiar donde también aparecía Ricardo. El niño se encogió, repitiendo en voz baja: "No debo contar el secreto". La defensora anotó todo en su reporte. Reconoció eso como una señal de que habían sido entrenados para guardar secretos. Fue un punto de inflexión. Por primera vez, había un documento oficial que señalaba manipulación directa. El abogado de Ricardo intentó retratarme como paranoica e inestable, pero los antecedentes hablaban solos. El juez ordenó una evaluación psicológica completa para Ricardo. El resultado fue perturbador. Mostraba un patrón claro de narcisismo y conductas obsesivas con la paternidad. Además, la investigación reveló que había usado al menos 3 nombres diferentes en la última década. Lo que no entendíamos era por qué me había elegido a mí y a mis hijos. Lucía sugirió indagar más en su pasado. Tras semanas de búsqueda, dimos con algo escalofriante. Había intentado lo mismo con otras madres solteras en diferentes ciudades. En cada caso, se metía en la vida familiar, aislaba a los niños y luego desaparecía cuando lo descubrían. Pero no existían denuncias oficiales. Tal vez esas mujeres tenían miedo o vergüenza, razonó Lucía, o solo querían olvidar. Finalmente, logramos contactar a una de ellas, Elena. Nos citamos en una cafetería. Elena llegó nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Al poco rato, sugirió movernos a su auto para hablar con mayor privacidad. Cuando yo lo conocí, se llamaba Daniel, dijo con voz temblorosa. Nos mostró una foto. Era Ricardo, con otro peinado y gafas, pero inconfundible. Casi logra quedarse con mi hijo. Lo manipuló tanto que empezó a inventar cosas contra mí. Cuando los del DIF llegaron, él se ofreció como tutor temporal. Me di cuenta a tiempo y huí del estado de madrugada. Vivo escondida desde entonces. Su testimonio nos heló la sangre. Era el mismo patrón, calcado. El fiscal estaba encantado de tener esa evidencia de patrón repetido, aunque nos advirtió que la defensa intentaría descalificar a Elena por falta de documentos oficiales. Necesitamos algo que una todos los casos, dijo el fiscal. Lucía propuso enfocarnos en los teléfonos. Era lo único que parecía constante en todas sus identidades. La fiscalía solicitó sus registros telefónicos. Lo que apareció fue revelador. Múltiples celulares de prepago, pero siempre un mismo número que había mantenido durante años. Ese número llamaba con frecuencia a un centro psiquiátrico en otro estado. Con orden judicial se supo la verdad. Ricardo había sido paciente de ese centro por delirios relacionados con la paternidad. Lo habían dado de alta cuando parecía estable, pero nunca dejó su obsesión con salvar niños. Con esa prueba, el caso se fortaleció. Mientras tanto, la vida en casa seguía siendo un campo minado. Un día, Diego explotó en la escuela gritando que quería irse a vivir con Ricardo. Me di cuenta de que necesitábamos terapia más intensiva. La doctora Ramírez nos sugirió ejercicios con objetos. Les pidió a los niños que trajeran cosas que les recordaran a Ricardo. Sofía confesó que tenía otro celular secreto, escondido dentro de un libro hueco en su repisa. Lo encendimos y revisamos los mensajes. Me quedé helada. Si tu mamá intenta llevarte lejos, usa este teléfono y yo iré por ti. Nunca le digas nada de esto, ella no entendería. Algún día te contaré la verdad de por qué no pude ser tu papá desde el inicio. Ella me alejó de ustedes, pero yo siempre los he amado. Se me cayó el teléfono de las manos. ¿Les dijo que era su padre biológico?, pregunté, incrédula. Sofía asintió. La doctora Ramírez intervino con calma. Esto explica su lealtad feroz hacia él. Creen que es su verdadero padre.
Quise gritar la verdad en ese mismo instante, pero la doctora me detuvo. Si desmentimos todo de golpe, puede ser traumático. Tenemos que hacerlo poco a poco, con cuidado. En las siguientes sesiones, llevé álbumes con fotos de cuando eran bebés, junto a su verdadero papá, mi ex esposo Javier. Miren, aquí están en la playa con su papá. Diego frunció el ceño. Estas fotos son falsas. Ricardo nos dijo que tratarías de engañarnos con imágenes inventadas. Otra puñalada directa. Ricardo había previsto incluso eso. Ramírez preguntó suavemente: ¿qué les dijo Ricardo sobre ser su papá? Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió que tuvo que irse porque tú estabas enojada con él, pero que siempre quiso estar con nosotros. Diego añadió que nos mentiste toda la vida. El aire se me fue del pecho. La doctora me sostuvo la mirada, como recordándome que respirara. Decidimos incluir a Javier en el proceso, aunque había estado ausente tras el divorcio. Cuando le conté lo que estaba pasando, se horrorizó y accedió a colaborar. La primera videollamada fue incómoda. Los niños lo miraban con desconfianza, convencidos de que era un impostor. Pero Javier recordaba detalles íntimos de su nacimiento, anécdotas de cuando eran bebés. Poco a poco, vi en sus rostros una mezcla de confusión y duda. Pasaron semanas de terapia intensiva, hasta que la verdad empezó a abrirse paso. Ricardo no era su padre. Sofía fue la primera en romperse en llanto. ¿Por qué mentiría de algo así? Nadie miente con ser papá. Diego reaccionó diferente. Pasó 3 días sin hablar. Cuando al fin rompió el silencio, solo preguntó: ¿entonces Ricardo mintió en todo? Yo no pude responder sin que se me quebrara la voz. Ramírez nos ayudó a hacer un ejercicio. Una lista con cosas que dijo Ricardo y la verdad. Íbamos tachando una a una las mentiras. Era lento, doloroso, pero necesario. Mientras tanto, la corte fijó fecha para el juicio. La defensa intentó demorar otra vez, pero el juez lo negó. Me tocó testificar primero. Relaté toda la cronología, desde el día que lo conocí hasta su arresto. Sentí su mirada fija en mí desde la mesa de los acusados, como si quisiera atravesarme. El abogado defensor intentó pintarme como una madre paranoica. ¿No es posible que haya malinterpretado la preocupación genuina de mi cliente?, me preguntó varias veces. Yo respondí siempre con hechos y pruebas, evitando emociones. Después fue el turno de Lucía. Narró cómo Ricardo había admitido frente a ella que usaba el contraste para voltear a los niños en mi contra. El fiscal presentó las grabaciones donde se le escuchaba diciendo: estás arruinando todo y pronto serán míos. El testimonio de Elena también fue contundente. Cuando lo identificó en la sala como Daniel, varias personas del jurado pusieron caras de indignación. El abogado defensor jugó su última carta: alegar que Ricardo sufría problemas de salud mental que disminuían su responsabilidad. Pero la fiscalía fue clara. Una cosa es tener una condición y otra es planear meticulosamente durante meses el robo de unos niños. El golpe final vino cuando el fiscal le preguntó directamente a Ricardo en el estrado: ¿por qué le dijo a los niños que era su padre biológico, sabiendo que era falso? La máscara de control se quebró. «Porque merezco ser su padre», gritó. «Yo hubiera sido mejor que ella». El silencio en la sala fue absoluto. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de declararlo culpable de todos los cargos: acecho, allanamiento, interferencia custodial y explotación infantil. La sentencia: 5 años de prisión. Salí de la corte aliviada, pero sin una sensación de victoria. Sabía que ninguna condena borraría las cicatrices en mis hijos. Esa noche, mientras cenábamos juntos, Sofía me dijo en voz baja: «Mamá, me alegra que haya perdido». Diego la miró desde la puerta de su cuarto y agregó: «Ganamos nosotros, porque somos un equipo». Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la esperanza regresaba. Después de la sentencia, pensé que por fin podríamos respirar, pero me equivoqué. La verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque Ricardo estaba tras las rejas, el daño ya estaba hecho. Sofía seguía despertando llorando en la madrugada, preguntando por qué lo había castigado. Diego tenía ataques de ira repentinos, y luego se encerraba en un mutismo que podía durar horas. La doctora Ramírez me lo advirtió: la manipulación que sufrieron no desaparece porque él ya no esté. La mente de los niños fue moldeada por meses. Necesitamos paciencia y rutinas nuevas que les devuelvan seguridad. Acepté el reto, aunque había días en los que sentía que no podía más. Nuevas rutinas. Para contrarrestar los recuerdos asociados a Ricardo, comencé a crear tradiciones propias. Los sábados instauramos la mañana de hotcakes locos. Les dejaba escoger los ingredientes y terminábamos comiendo torres ridículas de hotcakes con gomitas, chocolate derretido y hasta papitas trituradas encima. Sofía reía como no lo
Hacía en meses, y Diego, aunque más reservado, se unía con una sonrisa tímida. Los viernes, en lugar de ser los días de Ricardo, se convirtieron en noche de cine en casa. Armábamos una fortaleza de almohadas en la sala y poníamos películas con demasiadas palomitas. Al principio, Sofía murmuraba. Ricardo también veía caricaturas con nosotros, pero poco a poco dejó de decirlo. También implementé un tablón de preguntas en sus cuartos, una pizarra donde podían escribir cualquier duda o miedo durante el día, para que yo lo respondiera en la noche. Un día Sofía escribió: ¿por qué Ricardo nos dijo que eras mala? Diego anotó: si él mentía, ¿por qué se sentía tan real? Lloré en silencio al leerlos, pero respondí con la mayor honestidad posible, sin descalificarlos, explicando que hay personas que usan mentiras para controlar la recaída. 3 meses después del juicio, recibí la notificación de que Ricardo había apelado. Me temblaron las manos al leer el documento. La sola idea de que pudiera salir antes provocó que Sofía y Diego retrocedieran en su proceso. Diego volvió a hacerse pipí en la cama y Sofía se aferraba a mí en la puerta de la escuela, negándose a entrar. El abogado nos tranquilizó. La apelación es solo por tecnicismos. La condena se mantiene firme. Aún así, el miedo volvió a colarse en la casa. Una noche, mientras trataba de tranquilizar a Diego, él me preguntó: ¿y si nos engaña otra vez? ¿Y si viene cuando salgamos de la escuela? Lo abracé fuerte. No lo hará. Ahora sabemos cómo protegernos y nadie volverá a separarnos. Terapia intensiva. La doctora Ramírez sugirió incluir nuevas actividades terapéuticas. Sofía se mostró interesada en el arte, así que la inscribí en clases de pintura. Diego, en cambio, empezó fútbol en un equipo local. Los cambios fueron lentos pero visibles. Sofía pintaba colores vibrantes, aunque a veces aparecían figuras oscuras en sus dibujos. Diego corría detrás del balón con energía, pero si un adulto levantaba demasiado la voz, se paralizaba. En casa, establecimos un diario secreto madre-hija. Sofía podía escribir sus pensamientos en una libreta que dejaba debajo de mi almohada, y yo respondía con otra carta que regresaba a la suya. Una noche leí: a veces extraño a Ricardo, aunque sé que mintió. Me siento tonta por eso. Le contesté: no eres tonta. Cuando alguien nos engaña, los sentimientos tardan en alinearse con la verdad. Está bien sentir confusión. Lo importante es que ahora sabes que puedes confiar en mí. El contacto prohibido. Creí que ya lo habíamos cortado por completo, pero Ricardo encontró otra manera de acercarse. Un día, Sofía regresó con una carta escondida en su mochila. Provenía de una vecina que todavía simpatizaba con él. El mensaje decía: te extraño. Tu mamá no entiende nuestro amor. Algún día lo hará. Siempre serás mi hija. Sentí rabia y asco. Llamé de inmediato a mi abogado y reforzamos la orden de restricción. El juez añadió sanciones más severas por cualquier intento de contacto. Aún así, el daño estaba hecho. Sofía volvió a llorar por las noches, convencida de que él sufría por nuestra culpa. La ayuda inesperada. Con el paso de los meses, empecé a interactuar más con otros padres en la escuela. Fue allí donde conocí a la Andrés, un papá soltero con una hija llamada Valeria, compañera de Sofía. Al principio lo rechacé cuando me invitó a tomar un café. El recuerdo de cómo Ricardo se infiltró en nuestras vidas me llenaba de miedo. No puedo confiar en nadie que se acerque a mis hijos, le dije con frialdad. Él no insistió, solo siguió saludando con amabilidad en los eventos escolares. Pasaron 6 meses de encuentros casuales, hasta que accedí a una salida al parque, con los niños presentes. Andrés jugó con Diego al fútbol y ayudó a Sofía a montar en bicicleta. Lo observaba con una mezcla de vigilancia y temor. Diego tuvo una crisis. Lo vio ayudándome a preparar la merienda y se paralizó. ¿Y si intenta llevarnos como Ricardo?, susurró, con la respiración agitada. En lugar de minimizarlo, me agaché a su nivel. Esa es una pregunta muy importante. Vamos a hablarla juntos. Le expliqué que no todos los adultos eran como Ricardo, que podíamos reconocer señales y establecer reglas. Poco a poco se tranquilizó. Andrés, al ver la tensión, no hizo ningún comentario. Simplemente respetó la distancia. Ese gesto, su paciencia, fue lo que me hizo empezar a confiar. La sombra de Ricardo. Mientras tanto, el proceso legal no terminaba. Aunque estaba en prisión, circulaban rumores de que podría ser trasladado a un centro psiquiátrico, lo que quizá reduciría su condena. Tomé precauciones. Informé a la escuela de Sofía y Diego, establecimos una palabra clave familiar para emergencias y reforcé la seguridad en casa. La doctora Ramírez insistió en que esas medidas no debían transmitirse con miedo, sino como herramientas de protección. No se trata de asustarlos, sino de empoderarlos, me dijo, y así lo hicimos. Convertimos el plan en un juego de espías
donde debíamos recordar la palabra secreta y revisar cerraduras. Para ellos se volvió algo divertido, aunque yo sabía lo serio que era. La recuperación, con el paso del tiempo, las sesiones con la doctora Ramírez se redujeron a una vez al mes. Al principio me aterraba perder esa red de apoyo, pero noté que los niños ya podían expresar sus miedos sin derrumbarse. Un día, Sofía escribió en el diario secreto: «Ya sé que Ricardo mintió, pero todavía me duele». Le contesté: «Que duela significa que confiaste mucho en él. Ahora, sabes que el dolor pasará y la verdad quedará contigo». Diego, por su parte, canalizaba su enojo en el arte. Empezó a hacer dibujos con crayones intensos. Al principio eran garabatos oscuros, pero poco a poco aparecieron colores brillantes. Un día me mostró un dibujo de los tres juntos, yo, Sofía y él, sonriendo bajo un sol enorme. «Este es nuestro equipo», me dijo. Casi se me rompe la voz de la emoción. Un nuevo hogar. 2 años después del arresto, logré ahorrar lo suficiente para dar el enganche de una casa pequeña en un vecindario tranquilo. Sofía y Diego participaron en la mudanza. Mientras guardábamos cajas, Sofía encontró un oso de peluche que Ricardo le había regalado. ¿Lo tiramos?, preguntó insegura. En lugar de decidir por ella, organizamos un pequeño ritual. Pusimos en una caja todos los objetos relacionados con él: juguetes, cartas, fotos. Cada uno eligió qué dejar atrás y qué conservar. Al final, ambos decidieron deshacerse de casi todo, salvo un brazalete que Sofía había recibido antes de la manipulación. Fue como un cierre simbólico. La primera noche en la nueva casa, Diego dejó su puerta entreabierta al dormir. Era la primera vez en años que lo hacía. Para mí, fue la señal más clara de que por fin sentía seguridad. La vida sigue. Andrés y su hija Valeria comenzaron a visitarnos con frecuencia. Lo observaba siempre con atención, pero los niños ya no lo miraban con sospecha. Sofía le leía en voz alta sus cuentos, y Diego le pedía ayuda con la bicicleta. Nunca hubo dobles intenciones ni manipulaciones, solo actos sencillos de bondad. A veces, en medio de esas escenas normales, me sorprendía llorando en silencio. Habíamos pasado por un infierno, pero estábamos reconstruyendo algo que Ricardo jamás podría destruir: nuestro vínculo como familia. Reflexiones finales. Aún hay días difíciles. En el aniversario del arresto, Diego suele callarse y Sofía hace preguntas dolorosas. ¿Cómo sabemos si alguien nos miente? ¿Cómo confiar otra vez? Son preguntas pesadas para 2 niños tan pequeños, pero ya no las hacen desde el miedo, sino desde la búsqueda de comprensión. Les respondo con la verdad, que la confianza se construye poco a poco, con actos, con consistencia. A veces vuelven las pesadillas, pero hemos aprendido a enfrentarlas juntos. Ahora tenemos herramientas, hablamos, escribimos, dibujamos, nos recordamos que somos un equipo. El expediente legal, las grabaciones, las cartas, todo lo guardo en una caja fuerte, no porque quiera revivirlo, sino porque es prueba de que siempre estaré lista para protegerlos. Una noche, mientras acomodaba las sábanas de Sofía, ella me susurró: «Mamá, me alegra que Ricardo no ganara». «A mí también, amor». «Amor», le respondí acariciando su cabello. Desde la puerta, Diego agregó con una media sonrisa: «Ganamos nosotros, porque somos nuestro propio equipo». Y en ese instante entendí que aunque todavía cargábamos cicatrices, lo más importante había sobrevivido. La certeza de que nada y ni nadie podría arrebatarnos lo que habíamos reconstruido con amor y paciencia.